Bueno, listo. Entonces, buenas noches. Bueno, vamos a hablar esta noche del pacto de preferencia. ¿Alguna duda sobre lo que veíamos anoche? No, señor. Ok. Bueno, entonces leamos el pacto de preferencia. ¿Se están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Ok, permítanme un momento. Ahí no pudieron ver la pantalla. Bueno, entonces el artículo sobre derecho de preferencia, ¿alguien que me pueda ayudar buscándolo en el código mientras compartimos acá la pantalla y me ayude con la lectura? Perdón, doctor, se le escuchó entrecortado. ¿Qué dijo? Qué No pena. se ve diapositiva, doctor. No, en el código, yo digo en el código, mientras comparto pantalla. ¿Qué artículo, doctor? Después del 865. Pacto de preferencia. Del 862, profe. Eso, bueno, el 862. Pacto de preferencia. El pacto de preferencia, o sea, aquel por el cual una de las partes se obliga a preferir a otra parte, la conclusión de un contrato posterior sobre determinadas cosas por un precio fijo o por el que ofrezca a un tercero en determinadas ocasiones o en las mismas que dicho tercero proponga, será obligatorio. El pacto de preferencia no podrá estipularse por un término superior a un año. Si la preferencia se concede en favor de quien esté ejecutando a virtud de contrato una explotación económica determinada, el anterior plazo se contará a partir de la expiración del término del contrato en ejecución. Todo plazo superior a un año quedará reducido de derecho al máximo. Ya ahí terminaste la lectura, Amalie. Sí, profe, ya se acabó. Ok. Repetimos nuevamente el artículo, por favor. Artículo 862. El pacto de preferencia, o sea, aquel por el cual una de las partes se obliga a preferir a otra para la conclusión de un contrato posterior sobre determinadas cosas por un precio fijo o por el que ofrezca un tercero en determinadas condiciones o en las mismas que dicho tercero proponga, será obligatorio. El pacto de preferencia no
podrá estipularse por un término superior a un año. Si la preferencia se concede en favor de quien esté ejecutando, a virtud de contrato, una explotación económica determinada, el anterior plazo se contará a partir de la expiración del término del contrato en ejecución. Todo plazo superior a un año quedará reducido de derecho al máximo legal. Ok, gracias. Bueno, si ustedes analizan acá en esta norma, esta cláusula o este pacto de preferencia que va incorporado dentro de una cláusula, se realiza dentro de el contrato de promesa o dentro de la promesa de celebración de un contrato futuro. Estipularse por un término superior a un año. Ok. Bueno, ahora sí voy a compartir la pantalla. Entonces, ahora sí pueden ver la pantalla, la diapositiva. No, señor. No, profe. Está cargando, deberíamos esperar un momento, ¿no? Y ahora ya está cargando la imagen. Ok, bueno, entonces mientras va cargando la diapositiva, Listo, profe. decía Ya, cargó. ok, listo. Que se pacta. Ya cargó, profe. Ok, gracias. Que este pacto de preferencia se realiza dentro del contrato de promesa. Entonces, dentro del contrato de promesa, se realiza como una de las estipulaciones del contrato el pacto de preferencia. Y este pacto de preferencia lo que busca, o la finalidad del pacto de preferencia, va a ser que las partes dentro de ese contrato, que las partes dentro del contrato puedan comprometerse a preferir, que una de las partes se comprometa a preferir dentro del contrato a la otra para la celebración del mismo. Pongo un ejemplo. Ustedes es probable que hayan visto que se celebran contratos de promesa de un inmueble, ¿sí? ¿Sí pueden escucharme bien? Sí, señor. Ok. Voy nuevamente a compartir la pantalla. Entonces, dentro de ese contrato, las partes pueden establecer que uno va a preferir al otro, ¿sí? En caso de tener la posibilidad de celebrar el contrato posterior con un tercero. Entonces, digamos que dentro de un contrato de promesa de venta de un inmueble, si no se estipula por parte del promitente vendedor que se abstiene de seguir ofreciendo en venta a otra persona, a un tercero, ese mismo bien inmueble o comprometerse a la celebración posterior de una compraventa sobre el predio, si no se pacta esa prohibición, quedaría entonces la posibilidad de ese pacto de preferencia. Y ese pacto de preferencia aplicaría en el evento que un tercero, es decir, que se hiciera otra promesa de compraventa y se hubiera establecido en la promesa inicial una preferencia frente a ese contratante, que hubiese por parte de ese tercero un ofrecimiento por un valor superior. Entonces, los términos de ese tercero quedarían vinculando en el contrato de promesa inicialmente. Entonces, para evitar esta situación, normalmente ustedes verán que dentro de los contratos de promesa de venta
se prohíbe que el promitente vendedor siga celebrando contratos de promesa de venta sobre el mismo bien inmueble. Entonces, este pacto de preferencia se va a establecer en la promesa de contrato, ¿sí? Va a ser una de las cláusulas dentro de la promesa de contrato, así como lo es la cláusula penal, o como lo son las arras. ¿Preguntas hasta acá sobre el pacto de preferencia? ¿No hay preguntas sobre el pacto de preferencia? Señor. No, doctor. Anoche hablamos de la Profesor, ahí cláusula debe penal. quedar- Dime, Sigifredo. Gracias, profe. No, un poquito de la claridad, no me queda muy claro. O sea, en el contrato de compraventa ofrezco venderle una casa y estamos haciendo la celebración. Bueno, le doy tanto las arras, todo lo que se ha hablado. Y en eso decir, debe quedar estipulado que, a ver, o sea, se estipula esa cláusula de me obligo o me comprometo a que no ofreceré la casa a ningún otro si ya estamos firmando un acuerdo de promesa de compra-venta, con donde hay unas arras. O sea, el término sería me comprometo o se compromete el vendedor a que no ofrecerá el bien a ningún otro. En esos términos más o menos. Exactamente, porque si no se prohíbe, pues estaría abierta la posibilidad de que se celebrara contratos de promesa con otra persona, con un tercero. Entonces, digamos, si el promitente vendedor, si digamos que el promitente vendedor se llama A y el promitente comprador se llama B, y resulta que B se compromete a comprarle por 100 pesos. Pero A, como es el vendedor, el promitente vendedor, digamos que aparece C y celebran una promesa entre A y C por el mismo bien. Pero no lo van a realizar sobre 100, sino digamos sobre 150. Y si establecieron en el contrato entre A y B, establecieron una cláusula penal del 10%, entonces al celebrar A el contrato de promesa con C por 150, pues le devolvería o le pagaría la cláusula penal establecida en el contrato a B y recibiría todavía mucha más plata. Entonces la idea es que se establece el pacto de preferencia como para que tiene que preferirlo a él y tiene que celebrar el contrato con él, así cuando tenga otras mejores ofertas. Entonces, si hay un tercero que da una oferta mejor, esos términos de la oferta mejor que está dando el tercero van a vincular a esta parte sobre la cual se estableció la preferencia. Sandra, ibas a preguntar. Profe, una pregunta. Gracias, profe, muy amable. Bueno, Sí, doctor. En este pacto de preferencia, ¿se tiene consentimiento libre de error? claro, porque las partes están estableciéndolo que hay una preferencia de celebrar ese contrato posterior con ese contratante, aun cuando tuviera la posibilidad con un tercero de celebrar el contrato. Normalmente en la práctica, la costumbre mercantil es que el promitente comprador establece dentro de esa promesa, establece la prohibición de que ese promitente vendedor pueda celebrar una promesa con otra persona. Entonces ya ahí se cierra la posibilidad. ¿Ok? Es como sucede con la costumbre mercantil. Dime, Angélica. Gracias, doctor. Gracias, profe. O sea, que en ese orden de ideas, el pacto de preferencia es lo mismo que el derecho de preferencia, que es como aparece en el certificado de libertad de los predios, profe. Sí, claro. Ah, bueno, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos y ahora vamos a hablar de... Ya hablamos de la cláusula penal ayer, ¿cierto? Sí, señor. Ok.
Vamos a hablar ahora de una posibilidad que puede suceder dentro de cualquier contrato. Hemos hablado digamos, en todos los eventos que las partes establecieron unas condiciones contractuales y que pudieron cumplirlo sin ningún inconveniente. Dime, Judy. ¿Tienes una pregunta, Yuri, Angélica? No, profe, profe, yo no estaba pidiendo la palabra. Ok. ¿Alguien que estaba pidiendo la palabra? Angélica. Carolina. Profe, Sí, profe, olvidé preguntarle algo. ¿El derecho de preferencia es el con consentimiento de las dos partes? Porque no sabe que el predio tiene derecho de preferencia sino hasta cuando va y se da cuenta en el certificado de libertad y va a hacer la solicitud de levantamiento. Sí, claro. Claro, tiene la posibilidad de que ambas partes se ponen de acuerdo, ¿sí? Se dan por enterados. Carolina, ¿iba a preguntarme algo? No, señor doctor, muchas gracias. Ok, Florestela. Florestela iba a preguntar algo. sí, profe, le quería preguntar que, o sea, que ese derecho de preferencia solo se presenta en el contrato de compraventa y debe quedar registrado en el certificado de libertad y tradición. ¿Solo ese ejemplo tenemos? ¿No tenemos más ejemplos? No. Dije que cuando se hacía este derecho de preferencia se realiza en la promesa de contrato. ¿Sí? Que en la promesa de contrato, donde se establece que al momento de celebrar el contrato posterior, se va a realizar preferiblemente con esa parte. Ah, bueno, profe, gracias. Ok, hemos hablado de cuando las partes cumplen el contrato, ¿sí? Ahora vamos a mirar cuando una de las partes incumple el contrato. Entonces, cuando una de las partes incumple el contrato, si ese incumplimiento se debe a circunstancias ajenas a su voluntad, se conoce en el medio jurídico como la teoría de la imprevisión contractual. ¿Qué significa? Que esos incumplimientos que pudo generar una parte dentro del contrato no debieron a la voluntad de él, sino a circunstancias extraordinarias o ajenas a la voluntad. Entonces, hay dos posiciones, ¿sí? Una, que en la teoría de la imprevisión se busca que la otra parte, digamos por decirlo de alguna forma, la parte cumplida, es decir, quien ha cumplido con sus obligaciones, pueda renegociar las condiciones contractuales que está estableciendo la parte que incumplió. Siempre que ese incumplimiento que haya realizado la otra parte no sea, digamos, de forma voluntaria, ¿sí? Porque si lo hiciera de forma voluntaria, entonces habría un desequilibrio contractual y trataría, pues, de tomar una ventaja dentro del contrato. Entonces, en esa teoría de la imprevisión está ajustado a lo que ustedes ya han escuchado anteriormente como la fuerza mayor y el caso fortuito. Ustedes saben que la fuerza mayor es cuando hay aquellos eventos de la naturaleza donde no interviene la voluntad humana y que hay un incumplimiento que se genera por esas circunstancias de fuerza mayor. Y el caso fortuito, cuando hay ese incumplimiento que se está generando, no por la voluntad de la persona,
de quien está generando el incumplimiento, pero sí me dio la voluntad humana en ese incumplimiento. Entonces, cuando se alega la teoría de la imprevisión por parte de digamos, del contratante que no está cumpliendo, lo que busca es un eximente de responsabilidad. Si hemos hablado anteriormente que se va a pactar dentro de la ejecución de un contrato, digamos, cláusulas como la cláusula penal o algún tipo de sanción por incumplimiento o por la mora dentro del cumplimiento de las obligaciones contractuales. Al momento de que la parte alega, de que la parte que está incumpliendo alega la teoría de la imprevisión, lo que va a buscar es la aplicación de ese tipo de conductas o de situaciones que le generen unas sanciones. Ahora, la otra parte, la parte que está cumpliendo con el contrato, pues va a verificar si efectivamente ese incumplimiento se debe a eventos de fuerza mayor o casos fortuitos donde no me dio la voluntad de esa persona para incumplir, o si por el contrario, ese incumplimiento es atribuible a un actuar o a la voluntad de esa parte. Voy a poner un ejemplo que está muy de moda en este momento y son aquellos incumplimientos que se están generando dentro de los contratos, por ejemplo, los contratos de arrendamiento comercial. Ustedes han visto por los medios de comunicación masivos que la mayoría de los comerciantes tienen sus establecimientos cerrados. Y muchísimo, me atrevería yo a decir que aproximadamente, quizás un 95% de las personas que tienen un establecimiento de comercio están en calidad de arrendatario, es decir, que ese lugar, que ese predio no es propio. Entonces, ante una situación como la que sucede actualmente, donde hay una emergencia sanitaria y producto de esa emergencia sanitaria, las autoridades ordenan un aislamiento obligatorio donde no se pueden realizar la apertura de esos establecimientos, hacen que los arrendatarios pues no puedan cumplir con los contratos de arriendo. Entonces, al no poder cumplir con el contrato de arrendamiento, estas causas de incumplimiento, de no poder pagar el canon dentro de los plazos, no es por voluntad de ese arrendatario, de esa persona dentro del contrato de arrendamiento. Sería una fuerza mayor, porque ese incumplimiento estaría generado con ocasión de la pandemia, más no por voluntad de la persona. ¿Qué se busca entonces con esta teoría de la imprevisión frente al incumplimiento contractual? O de esta teoría de la imprevisión contractual para el incumplimiento. Que las dos partes puedan renegociar los términos del contrato, ¿sí? Y que la persona, como en el ejemplo que estoy colocando, que es el arrendador puede perfectamente expresarlo, manifestarlo, que no es responsabilidad del arrendador que el arrendatario no pueda hacer la apertura del establecimiento, o que no es culpa del arrendador que hayan ordenado el aislamiento obligatorio, o que la pandemia o el brote del virus no se ha generado por culpa del arrendador. Entonces, cuando el arrendador, en este caso, en este ejemplo, cuando esa parte dentro del contrato toma esa posición, puede acudir a lo que, o puede estar incurriendo en lo que los doctrinantes denominan como un abuso del derecho, ¿sí? Aun cuando tiene el derecho, sí, es cierto, tiene el derecho, pero debe mirar esa teoría de imprevisión, es decir, esas circunstancias que llevaron a la otra parte a que se generara un incumplimiento. Si ese incumplimiento fue derivado o se deriva de la voluntad del otro contratante, o si son ese incumplimiento atribuible a causas externas a la voluntad de ese otro contratante. Me voy a permitir leer las diapositivas para que de pronto puedan entender un poco más sobre lo que estoy mencionando en este momento. Dice, como efecto importante del contrato señala la generalidad de los códigos civiles
y la fuerza obligatoria del mismo. Por ejemplo, el Código Civil colombiano prescribe en su artículo 1602: todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. La teoría de la imprevisión se enfrenta aparentemente a este principio, además de la seguridad jurídica que entra en juego, pues un desbordamiento en la aplicación de la teoría implicaría la desestabilización del negocio jurídico. Se hace imperioso, por tanto, buscar su fundamento jurídico y delimitar las circunstancias en las cuales puede solicitarse su aplicación. Varias teorías han sido expuestas por la doctrina tratando de explicar el fundamento jurídico para la imprevisión. Observemos algunas de ellas. Planiol y Ripper, en su Tratado Práctico de Derecho Civil francés, fundamentan la aplicación de la teoría de la imprevisión en el postulado jurídico de la buena fe que obliga a los contratantes. En nuestro sistema jurídico, el fundamento sería el artículo 1603 del Código Civil, que dice: los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a los que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley pertenecen a ella. Señalan los tratadistas que si la buena fe obliga a no engañar al otro contratante, también obliga a no enriquecerse a su costa, cuando las circunstancias imprevistas hagan que el contrato resulte totalmente distinto del que las partes se habían propuesto. Este fundamento de la teoría se refugia en textos legales vigentes. Incluso algunos se complementan con los textos que indican cómo interpretar los contratos, estando más con la verdadera intención de los contratantes que con el tenor literal de las palabras, pues se entiende que las partes contratan suponiendo que han de mantenerse las condiciones previstas al momento del contrato o al proyectado para su ejecución. Algunos autores fundamentan la imprevisión en la teoría del abuso del derecho. Consideran que si el contratante acreedor exige el estricto cumplimiento de su derecho sin considerar las circunstancias extraordinarias ocurridas con posterioridad a la celebración del contrato, las cuales rompen su equilibrio prestacional, estará abusando del mismo. Entonces, como ustedes pueden observar, la teoría de la imprevisión lo que busca es generar un nuevo equilibrio en esa relación contractual. Es decir, para aquella parte que incumplió no se haga mucho más gravosa el cumplimiento, o no se haga mucho más difícil poder cumplir con las obligaciones adquiridas dentro de ese contrato. Abro el espacio pues para generar preguntas que hayan sobre la teoría de la imprevisión y sobre el principio de abuso del derecho. Doctor, buenas noches. Buenas noches, dime. Doctor, de pronto una consulta, una precisión. En ese caso, precisamente que colocaba el doctor, por esta situación de la pandemia, escuchaba yo de algunos arrendatarios que el arrendador le manifestaba que precisamente en consideración de la situación particular, la consideración que ellos tenían al respecto no era cobrarles en el momento, sino darles un lapso de tiempo, pero igual corrían los cánones de arrendamiento de los meses que en su momento la pandemia pues estaba como en el mayor auge.
eso terminaría convirtiéndose también en abuso del... No necesariamente, o sea, no, No. no va a ser un abuso. O sea, si precisamente, digamos, el arrendador renegocia las condiciones contractuales con ese arrendatario, entonces lo que está haciendo es permitirle a ese arrendatario que con esta teoría de la imprevisión, es decir, que estos incumplimientos se han generado no por la voluntad del arrendatario, sino por causas externas. ¿Sí? Entonces, si se ha generado por causas externas a su voluntad, es decir, por situaciones extraordinarias que no puede prever o si digamos de pronto la definición un poco más allá de la teoría de la imprevisión, sería aquella falta de prever situaciones que pueden generarse dentro del contrato. Entonces, si al momento de celebrar el contrato están dadas unas condiciones y sobre esas condiciones se generan unas obligaciones para las partes, no está, digamos, exentas las partes a que durante la ejecución del contrato, esas condiciones que se habían pactado inicialmente puedan verse afectadas y pueda generar un desequilibrio en alguno de los dos contratantes, en alguna de las dos partes. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál ha sido la solicitud o lo que ha manifestado el gobierno a través del decreto? Lo que ha manifestado el gobierno es, bueno, suspende las actuaciones judiciales para iniciar los procesos verbales declarativos de restitución de inmueble arrendado. Pero eso no significa que las partes no puedan dar por terminado el contrato. Lo que está en este momento el gobierno diciendo es con el decreto, señores arrendadores, por más que haya un arrendatario que no está cumpliéndole con lo pactado en el contrato, con el canon, dentro de las formas y los plazos establecidos por ustedes en el contrato, y así usted tenga todo su derecho a reclamar el pago de esos cánones en este momento por las circunstancias extraordinarias que está viviendo el país y que está viviendo el mundo, usted no puede ir a exigir el derecho que tiene. O sea, no le está diciendo, usted perdió su derecho, no le está diciendo eso. Lo que le está diciendo es, renegocien. O sea, siéntense y renegocien los términos del contrato. Denle salidas, permítale modificar el contrato a la otra parte para que pueda generarse un nuevo equilibrio contractual. Si en este momento ya vamos a cumplir la próxima semana 3 meses del aislamiento obligatorio, son 3 meses en los cuales ese arrendatario ha estado con el inmueble o con el establecimiento de comercio cerrado, donde no ha podido generar una actividad. Y si estamos hablando de un comerciante, como en el ejemplo que coloqué, ustedes saben que el artículo 10 del Código de Comercio define que el comerciante es un profesional. Entonces, si esta persona es profesional, es decir, vive de esa actividad, tiene o su sustento se deriva de esa actividad, tiene que no solamente cumplir con la obligación de pagar el canon, también tiene que pagar los servicios, también tiene que pagar empleados, si tiene empleados, y su propia manutención. Entonces, todas esas situaciones hacen que el incumplimiento no es por voluntad del arrendatario. Y es lo que se busca con esta teoría, que las dos partes puedan sentarse y renegociar los términos. Por ejemplo, podrían establecerse dentro de un acuerdo eventual para este tipo de asuntos que estos 3 meses se pueda hacer un descuento, por decir algo, del arriendo, o que si no se hace descuento se pueda dar la facilidad de pagarlo posteriormente cuando ya se reactive el establecimiento y darle la posibilidad de pagarlo, por ejemplo, por cuotas. Así como ha sucedido en algunos casos, con la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Las empresas de servicio público domiciliario, en este momento, cuando el usuario del servicio público no ha podido cumplir con el pago oportuno de la factura, ¿qué está haciendo la empresa de servicio público? Como estamos amparados bajo una teoría de la imprevisión, o sea, que el no pago se debe no a la voluntad del usuario, sino a circunstancias que van mucho más allá de la voluntad de él. ¿Y qué están haciendo? Están permitiendo diferir el pago de esa obligación, de esa factura, en algunos casos hasta 36 meses. Entonces, dentro de ese contrato de prestación del servicio público, para no evitar o para evitar ese desequilibrio contractual, la otra parte, que tiene todo el derecho, pues renegocia los términos del contrato. Entonces, lo que se busca con esta teoría de la imprevisión es evitar que hayan abusos. Ahora, en este momento pongo el ejemplo de los arriendos de los servicios públicos. Es muy fácil en este momento que todo el mundo se escuda en el COVID-19, en la pandemia. Pero analicen la teoría de la imprevisión en tiempos de normalidad. Es decir, que dentro de ese contrato no esté como que muy fácil determinar que las causas del incumplimiento hayan sido por circunstancias que no dependen del contratante. Ahí es donde realmente viene la parte difícil. Carolina me estaba levantando la mano, ¿cierto, Sandra Carolina? No, yo. ¿No? Ok. Meilín. Doctor, no, era algo similar, creo que ya me lo respondió, y yo decía también en la circunstancia del COVID, digamos, si con la teoría de la imprevisión también podría darse el suceso que un arrendatario lo que pida es que se finalice el contrato, que es una modificación de fondo, dado que él puede tener el congelamiento de su sueldo también por toda la pandemia y él prefiere pagar hasta ciertos meses y cancelar el contrato. Lo digo porque ya en la personería han llegado varios sucesos en los cuales los usuarios están pidiendo conciliación con la inmobiliaria que por favor se finalicen los contratos de arrendamiento hasta cierto tiempo antes de la fecha estipulada, pero usted sabe que es una modificación de fondo del contrato y no sé si cabe en la teoría. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, bueno, de pronto para algunos que no me conocen, yo soy el director del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la institución. Nosotros, por ejemplo, estamos celebrando audiencias de conciliación basados en una circular que estableció el Ministerio de Justicia por allá como hacia el 12 o 16 de marzo, unos días antes de que se iniciara el tema del aislamiento obligatorio, donde el Ministerio pues nos combinaba a que los centros de conciliación realizáramos de forma virtual las audiencias. Cuando ya ocurre este decreto de que el gobierno establece esa suspensión de los procesos de restitución, nosotros estamos celebrando las audiencias y dentro de las audiencias, en muchos casos, el convocante es el arrendatario. Y el arrendatario, digamos, muchas veces solicita la terminación del contrato amparado en esta teoría de la imprevisión, en la cual no puede cumplir efectivamente el pago de los cánones. ¿Qué busca normalmente un arrendatario en una conciliación de este tipo? Uno, dar por terminado el contrato sin lugar a que se impongan cláusula penal o algún tipo de sanción. Y dos, que haya, digamos, facilidades para pagar las sumas adeudadas, los cánones adeudados. Entonces, en esos casos, nosotros en el Centro de Conciliación estamos haciendo las audiencias, pero estamos advirtiéndole a las partes que ellos pueden, en su autonomía de la voluntad privada, tomar la decisión de dar por terminado el contrato y tratamos, digamos, de abogar porque
el arrendador no le exija cumplimiento de cláusula penal al arrendatario y que le dé facilidades. Primero, que acceda a la terminación del contrato. Segundo, que se obligue a recibir el inmueble. Y tercero, que le dé facilidades para el pago de la suma adeudada. Eso en virtud del decreto que sacó el gobierno frente a eso. Entonces, de esa forma, digamos, nosotros, como centro de conciliación, estamos haciendo el trámite, pero le advertimos a las partes que deben respetar esa teoría o esos términos basados en la teoría de la imprevisión, que el incumplimiento necesariamente no se ha dado por voluntad del arrendatario. Esa es una circular. Si tú ingresas, mailing, a la página, al aula virtual, en el aula virtual hay un link que dice Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico. Si tú ingresas a ese link, luego le das clic donde dice Información Consultorio Jurídico y te aparece la página principal del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. En la parte de abajo hay unas circulares. Hay una circular que es como del 15 de abril y en esa circular ahí yo menciono la disposición. Ahí está el número de la circular del Ministerio de Justicia. Mil gracias, profe. Dime, Joan Mauricio. Buenas noches. Tengo una pregunta. Si no hay uso y goce en los locales comerciales, ¿sí? No se puede hacer como suspenderse el pago de los cánones de arrendamientos utilizando la imprevisión y si no, pues a la teoría del abuso del derecho. Pero eso se genera, o digamos que eso es resultado de, primero, por parte del arrendatario, invocar la teoría de la imprevisión. O sea, amparado en que el establecimiento está cerrado y que el establecimiento está cerrado no por voluntad del arrendatario. Como consecuencia de eso, ¿qué busca el arrendatario? El arrendatario busca que haya una negociación con el arrendador. Entonces, ahí buscan un nuevo equilibrio contractual, que probablemente ese equilibrio contractual podría darse, por ejemplo, que se perdonara parte de los cánones que se causaron durante el tiempo de cierre, o que no se perdonan esos cánones, pero se dé la oportunidad o la facilidad para poder pagarlos posteriormente y, digamos, por cuotas. O, si no da ninguna de las otras dos alternativas, digamos, hacer una reducción de parte de ese canon de arrendamiento. Por ejemplo, yo como abogado, yo tengo mi oficina de abogado. Yo creo que ustedes ya, que les he dado clase anteriormente, saben que yo tengo mi oficina de abogado. Y yo ya voy para 3 meses que no voy a la oficina. Pero yo tengo que pagar el arriendo. Entonces, basado en esa teoría de imprevisión, negocié con el arrendador los términos y le dije, yo te voy a seguir pagando, pero necesito que seas consecuente y que me hagas un descuento. Y accedió a hacerme un descuento. Entonces, no he dejado de pagarle, pero renegociamos el valor del canon durante el tiempo que dure esta emergencia. Esa es una posibilidad, pero para poder, digamos, materializarlo, tiene que invocarlo, en este caso, el arrendatario. Entonces, no significa que quedó suspendido el contrato y durante estos 3 meses, por ejemplo, quedó pausado el contrato. No, los cánones se siguen causando. Y el arrendador tiene todo el derecho de exigir esos cánones. Lo único que está suspendiendo el decreto es iniciar un proceso judicial, un proceso verbal declarativo donde se busque la restitución del predio. Eso es lo que está suspendido en este momento. Acudir ante el juez para que se inicie el proceso. Fíjense que nosotros como centros de conciliación estamos funcionando y no nos podemos negar a celebrar una audiencia de conciliación donde se busque una restitución de un inmueble. No podemos negarnos, no somos autoridad judicial, ¿sí? Pero se le advierte, se le previene a las partes, en sentido del decreto, las posibilidades que tendrían de llegar a un acuerdo. Eso por poner un ejemplo frente a un tema del arrendamiento.
Pero la teoría de la imprevisión va a alegarse en cualquier tipo de contrato. Entonces, lo que se busca es que la parte que tiene todo el derecho no abuse del derecho que tiene y que la otra parte incumplida pues logre demostrar que ese incumplimiento o que esa mora no es voluntad de ese contratante, sino causas externas. Ok, doctor, gracias. Bueno. ¿Alguien más iba a hacer otra pregunta? Profe, una pregunta. Dime. Si en la teoría de la imprevisión se presenta entonces las dos circunstancias que son fuerza mayor y el caso fortuito, ¿diríamos que ahí sí se puede eximir la responsabilidad o no? Sí, claro, pero cuando se Tienen da que presentarse las dos. No, o se da una o se da la otra. ¿Cuándo va a hablarse de la fuerza mayor? La fuerza mayor es cuando ocurre un evento atribuible a la naturaleza. O sea, no es por voluntad de ese contratante. Y en el caso fortuito, Sí. igual ocurren unas circunstancias extraordinarias que le impiden el cumplimiento, pero no son atribuibles a la naturaleza y medió la voluntad humana, pero no fue, digamos, la intención de ese contratante incumplir. Digamos que en la ejecución, voy a poner un ejemplo, en la ejecución de una obra de construcción civil, digamos, donde X entidad del Estado contrate a un particular para que realice una obra. Y digamos que esa construcción sea en un lugar donde el orden público pues sea algo serio, algo complicado. Se establecen dentro del contrato al inicio el valor que se va a pagar, cuáles son las obligaciones del contratista y todo ese asunto. Ya durante la ejecución del contrato, digamos que algún grupo armado, al margen de la ley, va y atenta contra la obra que se está realizando. Entonces, como el contratista tiene que entregar la obra, no es culpa del contratista, digamos, las circunstancias de orden público que haya en la zona, y para poder cumplir con la entrega de la obra, tiene que volver a construir, gastar mucho más material del calculado inicialmente o del presupuestado inicialmente, y se requiere entonces de una modificación dentro del contrato y una adición de una suma de dinero, pues para poder, digamos, surtir ese tipo de situaciones que no podrían alegarse que sería responsabilidad del contratista. Entonces, en ese tipo de situaciones no hay una fuerza mayor, hay un caso fortuito. Me dio la voluntad humana, que fue que una persona, que un grupo armado realizó una obra que afectó la ejecución de ese contrato, y entonces si el contratista sigue la ejecución del contrato asumiendo la totalidad, le va a generar un desequilibrio contractual. Ahí estaríamos hablando de un evento de caso fortuito. ¿Alguien está levantando la mano? Listo, profe. Gracias, profe. Yo, profe José Humberto. O sea, Dime, José Humberto. profe, gracias. Quiero hacerle con referente al tema de la teoría de la imprevisión. Digamos que la teoría de la imprevisión es un acto que establece el Código de Comercio, que obviamente se puede aplicar en cualquier tiempo, no necesariamente, digamos, en la situación que estamos viviendo. Podríamos decir que el caso de la imprevisión es como que el Código de Comercio busca, digamos, proteger en sí la inversión que se hace como tal dentro del contrato, digamos, para que alguna de las partes no abuse de la otra por simple y sencillamente porque quiera dárselas de vivo. Entonces, la teoría de la imprevisión lo que hace es que, digamos, protege la inversión de las partes. ¿Es así lo que estoy entendiendo, profe?
Sí, así es. Augusto. Gracias, doctor. Es que yo estaba analizando un documento de William Jiménez que se llama La teoría de la imprevisión, regla o principio. Y ahí encuentro que él hace una diferencia con la fuerza mayor. Y dice que la fuerza mayor consiste en hechos extraordinarios, imprevisibles e insuperables, que producidos con posterioridad a la celebración del contrato impiden la ejecución del mismo, pues se constituyen en un obstáculo insuperable para dar cabal cumplimiento a las prestaciones derivadas del negocio jurídico. Implica una imposibilidad absoluta de cumplir con las prestaciones o obligaciones del contrato. Adicionalmente, la fuerza mayor y el caso fortuito constituyen causales de exoneración de responsabilidad aplicables a toda clase de obligaciones, deriven esta de contratos de tracto sucesivo o tengan su causa en contratos de ejecución instantánea. Por el contrario, en la imprevisión se plantea como una imposibilidad relativa de ejecutar el contrato. Las prestaciones derivadas del negocio y a cargo del deudor se pueden cumplir, pero implican para el deudor un desmedro patrimonial considerable. Esto es lo que ha llevado a que la doctrina considere que con la imprevisión se permita al deudor un cierto grado de culpa y negligencia. Se dota a los jueces en tales casos de poder extraordinario para modificar la voluntad de las partes y establecer unas condiciones diferentes de ejecutar las prestaciones derivadas de contratos de ejecución diferida. Además, como se ha dicho, solo opera para contratos de ejecución continuada o de tracto sucesivo. Esto es lo que dice Jiménez Gil en este estudio. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se hace una diferencia entre unos contratos para que resulte la exoneración de su cumplimiento en la prestación respecto de la fuerza mayor y el caso fortuito? Y en otros respecto de la teoría de la imprevisión de la que hemos venido hablando. Me refiero específicamente a los contratos de ejecución continuada o tracto sucesivo. Bueno, cuando hay este tipo de contratos donde constantemente hay un tipo de prestaciones, como ocurre con el contrato de suministro, con el contrato de arrendamiento, que son contratos que constantemente, cada cierto periodo de tiempo, hay que cumplir con unas prestaciones ya previamente establecidas. Entonces, en ese tipo de contratos normalmente se establecen unas sanciones por el no cumplimiento o por la mora en el cumplimiento de esas prestaciones. Entonces, cuando se habla de la teoría de la imprevisión para estos contratos, es porque constantemente están en desarrollo, ¿sí? O sea, no es como, digamos, la compraventa. La compraventa es un contrato de ejecución instantánea. Las dos partes celebraron el contrato y se ejecutó inmediatamente, ¿sí? Es decir, no hay una continuación en el tiempo o no queda sujeto en el tiempo a ciertas actuaciones posteriores a la celebración, sino basta solo con ese acuerdo de voluntades, se perfeccionó el contrato y se ejecutó. Entonces, en el contrato, por ejemplo, de suministro, cada cierto periodo de tiempo, el proveedor se obliga a proveer, a entregar esos bienes, esos servicios a ese consumidor. Pongo un ejemplo, las estaciones de gasolina. Las estaciones de gasolina tienen que recibir constantemente, si no estoy mal, ellos funcionan como, reciben como 3 suministros al mes, o sea, como cada 10 días más o menos, se les entrega la cierta cantidad de combustible. Y ese número de combustible que reciben durante ese periodo de tiempo le va a permitir a la estación de gasolina pues poder cumplir con su objeto, que es vender la gasolina. Entonces, si el proveedor no puede entregarle la gasolina, pues le va a ocasionar unos perjuicios a la estación de servicio o a la estación de gasolina, porque entonces va a tener que cerrar, va a tener que colocar que no tiene X gasolina y eso va a generarle unos perjuicios. Entonces, dentro de ese ejemplo, el proveedor tendría que demostrar que incumplió con esa prestación que venía haciendo de forma periódica
y que ese incumplimiento no obedeció a la voluntad de él como contratante, sino que fueron causas externas, o sea, circunstancias que le impidieron poder dar cabal cumplimiento a esas prestaciones que ya había adquirido previamente. Entonces, en ese tipo de contratos, donde las partes de manera constante van a estar realizando ese tipo de prestaciones, es donde van a poder alegarse estas teorías de la imprevisión. Porque pueda que las partes hayan establecido, como lo veremos más adelante cuando hablemos del contrato de suministro, una forma de determinar el precio. Pero si surgen circunstancias que van a generar un desequilibrio contractual, entonces uno de los contratantes pues va a plantear, oiga, hay estas circunstancias que se presentan y no obedecen a mí y necesitamos renegociar los términos del contrato. Entonces, dentro de esos contratos de ejecución instantánea, pues va a ser difícil porque ya la prestación se dio. Entonces, donde va a ocurrir este tipo de teoría o alegar, la viabilidad de alegar este tipo de teorías, es en esos contratos donde hay una prestación constante, periódica, cada cierto periodo de tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Doctor, siendo así entonces, no es la teoría de la imprevisión no es un eximente de responsabilidad. Sí, claro. Cuando la parte incumplida o que incurrió en mora alega la teoría de la imprevisión es precisamente para que se le exonere de esa responsabilidad o se renegocien los términos contractuales. Es precisamente el hecho de manifestarlo, buscar esa consecuencia, evitar esas imposiciones, digamos, de sanciones económicas o ese desequilibrio que pueda generarle el cumplimiento de lo pactado. Entonces, cuando se alega es para justificar el incumplimiento y la otra parte, pues va a ver qué tan valederas son las razones, las circunstancias que está planteando ese otro contratante. En este caso sería lo que está pasando con la pandemia, doctor. Claro, ahorita en este momento es muy fácil plantearlo, en este momento, pues porque es un hecho notorio que esta pandemia, que estas circunstancias de salud han afectado a todos, a todo el mundo, ¿sí? A todos los sectores. Entonces, en este momento, pues es muy fácil o es, digamos, difícil desconocer la afectación que haya generado, digamos, las decisiones que tomen los gobiernos para tratar de evitar, digamos, la propagación del virus. Pero cuando se están en circunstancias, digamos, normales, donde no hay ese tipo de caos social, por decirlo de alguna forma, no va a ser tan fácil poder probar esa teoría de la imprevisión. ¿Sí? O sea, en términos normales no va a ser fácil, va a ser algo un poco complejo. Doctor, Si fuera tan fácil, perdón, si fuera tan fácil, entonces generaría, como estaba en la diapositiva hace un rato, si fuera así tan fácil, generaría un desequilibrio contractual y generaría una inestabilidad jurídica. Entonces cualquiera dentro de un contrato alega la teoría de la imprevisión porque sí, y simplemente la alega para tratar de justificar su incumplimiento. Entonces, poder plantearlo y demostrarlo no es fácil en situaciones normales. Dime, Michael. Doctor, discúlpeme una pregunta. Entonces, en este caso, por el incumplimiento contractual, ¿qué conviene más? ¿Alegar de pronto la teoría de la imprevisión o el caso fortuito, doctor? Es que la imprevisión, porque son circunstancias extraordinarias que no se pueden alegar a la voluntad de esa parte. Porque también es fuerza mayor, ¿no? En el caso de la pandemia considero que es fuerza mayor, porque es probable, digamos, hay algunas teorías conspirativas, pero si ustedes analizan, no está probado cuál es el origen real del virus. O sea, aun cuando hayan teorías conspirativas que digan que fue creado en un laboratorio en Wuhan, o sea, el virus
es producto de la naturaleza, o sea, no es, no fue por participación humana, de la voluntad humana, ¿sí? Entonces ahí sería una fuerza mayor. Ahí nadie se iba a poner hasta creando un virus. Doctor, pero yo acá hago un hincapié sobre los arrendamientos con, digamos, con Concel, con su dado caso Claro, con las antenas. Ellos se consideraron como caso fortuito y a mí no me cabe en la cabeza que ellos tengan un caso fortuito, puesto que pues no se puede ser fuerza mayor o caso fortuito si tenemos en cuenta que los usuarios de la telefonía Claro representan a un 47% y que no han dejado de hacer sus labores. Esto quiere decir que ellos al comienzo en estos contratos les retiraron cuando comenzó esto por derecha el 17% del canon de arrendamiento y ahorita les quieren bajar más. Entonces, ellos están aferrando a una cosa que no es justa, porque si bien es cierto, el Estado ha dicho que en los servicios públicos supuestamente no se paga, pero igual se paga a largo plazo. Ellos deben de ser conscientes que si bien es cierto, la pandemia nos ha llevado a utilizar estas herramientas tecnológicas, ellos están haciendo, ellos están lucrando del pueblo. Bueno, trato de entender, digamos, como el ejemplo donde va de pronto de que quieran, si tienen la obligación dentro de un contrato de arrendamiento donde tienen unas antenas de pagar un canon y que quieran alegar el incumplimiento o buscar una reducción del valor del canon por las circunstancias, están en todo su derecho de plantearlo. O sea, cualquiera lo puede plantear dentro del contrato. Lo que hay es que mirar si realmente las circunstancias que está invocando son ajenas a la voluntad de esa parte. Por ejemplo, no estoy saliendo en defensa de Claro, ni más faltaba. No soy el abogado de ellos, ni nunca he sido abogado de ellos, pero si vemos que la pandemia y esta emergencia sanitaria ha afectado a todos los sectores, seguramente ellos también. O sea, no será, digamos, quizás descabellado proponer ese tipo de situaciones. Ahora, y no es cierto el caso lo que se busca es la renegociación de los términos por circunstancias. Es que no puede ser alegado por personas que viven de ese arrendamiento. O sea, que aquí hay, o sea, el derecho de igualdad es como si estuviera en la Constitución política, con todo respeto, doctor. No, o sea, no lo encuentro ajustado así como lo plantea. Primero, si no fuéramos por un servicio público, los servicios que presta Claro no se catalogan dentro de la ley 142 como un servicio público esencial, domiciliario. No tiene esa categoría. Si miras la cantidad de internet que tiene la población, o sea, no es baja, comparado, por ejemplo, con el servicio de energía, con el servicio de acueducto, con el servicio de gas natural. Significa que sí, es necesario, pero no es que sea algo indispensable. La gente puede vivir sin el servicio de telefonía o sin el servicio de internet, pero no puede vivir sin luz ni sin agua. Entonces, dentro de esa óptica no ingresaría ahí o no se cataloga como un servicio domiciliario. Uno. Dos, lo que estarían alegando sería justificable. Ahora, la parte afectada, que es lo que de pronto hay que analizar en este caso, no significa que América Móvil sea una transnacional, una multinacional que tiene mucho dinero. No, la norma no habla de eso. La norma lo que habla es simplemente que no haya un desequilibrio dentro del contrato. Es decir, que cuando hay circunstancias extraordinarias, y no se podría desconocer que las circunstancias que vive el mundo, no solamente la ciudad o el país, que vive el mundo, son extraordinarias, ¿sí? Entonces, bajo esa óptica, bajo ese principio, dentro de un contrato cualquiera que sea, alguna de las dos partes puede invocar ese desequilibrio contractual para tratar de renegociar, no de no cumplir o de no pagar, digamos de renegociar, de establecer unos nuevos términos dentro del contrato. Doctor,
¿Y si uno comprueba lo contrario? ¿Y cómo lo vas a comprobar? La única forma sería que se fueran a un estrado judicial. O sea, y estamos hablando... O sea, lo que le entiendo a la compañera Carolina es que yo tengo un lote y en el lote hay una antena repetidora de Claro, Movistar, Tigo, etcétera. Sí, y pago un Y arriendo, ellos, la persona vive de la renta. exacto, doctor. Pero si ellos el servicio lo siguen prestando, la comunidad sigue pagando por ese servicio, ¿por qué me lo tienen que alegar? Si en el caso, por ejemplo, de su oficina, es que usted no puede ir a trabajar porque los juzgados están cerrados, o la persona que tiene el restaurante es que los obligaron a cerrar, o es que la persona que tiene el puesto de comidas los obligaron a cerrar. Listo, eso es una cosa muy entendible, pero es una empresa que siguió prestando sus servicios y no se ha visto afectada por la pandemia. Eso no lo sabemos. Es probable que haya una afectación porque así como la gente está incumpliendo con el pago de servicios, con el pago de los arriendos, yo creería que también están incumpliendo mucha gente con los pagos de la facturación de esos servicios de ellos. Vuelvo y digo, no tengo ningún vínculo contractual con ellos ni nunca lo he tenido, pero como abogado no tengo por qué ir a ver que hay una parte fuerte y una parte débil, porque no se trata de eso, no se trata de una lucha entre David y Goliat, se trata de analizar la figura desde un ámbito jurídico y en el ámbito jurídico lo que se establece es cuando hay un desequilibrio contractual por circunstancias ajenas a la voluntad. En este caso, seguramente que los señores de Claro también saldrán afectados, porque nadie se está salvando en esta situación. Nadie. Así sigan prestando el servicio. Nadie se está salvando en esta situación. Entonces, yo lo que quiero indicar es que si sea moralmente, o sea, éticamente justo o válido lo que invoquen, eso es otra cosa. Pero el enfoque debe ser netamente a la figura jurídica, ¿sí? No de pronto mirándolo con otra óptica, sino es ¿qué me establece la doctrina o cuál es la figura aquí? En que si hay unas circunstancias extraordinarias, entonces una de las partes puede invocar, no significa que es que porque una parte lo invoca ya el otro lo acepta y diga amén. No se trata de eso. Lo invoque. Si no llegan a ningún acuerdo, pues acuden ante el juez y el juez dirá si la teoría de la imprevisión se demostró o no. Estamos hablando de cuando están de forma directa tratando de resolver entre ellos esas circunstancias. Ya si se van a un estrado judicial, si se fueron ante el juez y el juez va a analizar y va a evaluar lo alegado como esa teoría de la imprevisión, pues verá si se ajustó o no se ajustó. Y ahí las partes se van a atener a lo que diga el juez. Y uno va a quedar contento y el otro no. Pero cuando lo alegamos, esta teoría, no es que el uno lo alega y el otro tiene que aceptar y decir amén. Es simplemente alegarlo para tratar de que la otra parte ceda en la posición que tiene o ceda en ese derecho que tiene y pueda buscarse un nuevo equilibrio en el cual ambas partes se sientan satisfechos. Esa es la finalidad de la teoría. ¿Ok? Exacto. Y esa es la finalidad, porque claro, por derecho. Sí, yo te entiendo, Sandra, perdóname, pero no quiero ese ejemplo porque es muy polémico y ya lo aclaré. Lo estás viendo desde un punto de vista social y todo lo que tú quieras, pero no hay ninguna violación de ningún derecho de igualdad, porque la igualdad se exige entre iguales y ahí no habría iguales, porque ahí habría una posición dominante de uno frente a la posición del otro, donde hay un desequilibrio desde ese punto de vista. ¿Sí me entiende? Doctor, una pregunta. Es que en el foro que usted subió y yo respondí que la teoría de la imprevisión no era eximiente de responsabilidad. Ya le voy a decir porque no sé si lo interpreté mal. Yo leí una sentencia de la Corte Constitucional donde pues puntualmente dice en términos de la Corte, la teoría de la imprevisión se diferencia de la fuerza mayor y el caso fortuito dentro de la teoría de las obligaciones,
porque parte del supuesto de una imposibilidad absoluta para el cumplimiento de la obligación. Esto hace que se extinga. Mientras que la teoría de la imprevisión se basa en la dificultad, más no en la imposibilidad absoluta. Para mí, y como lo dijeron ahorita algunos como Augusto, para mí sí es eximiente de responsabilidad. Y por lo que lo he dicho, cuando se alega es precisamente para buscar recomponer la relación contractual y que no haya un desequilibrio, es decir, como ajustar las cargas, como que no se haga más gravosa la situación. Entonces sí es un eximiente de responsabilidad, porque pero el eximiente de responsabilidad lo que busca no es extinguir absolutamente la responsabilidad, como el caso de la fuerza mayor y el caso fortuito. No, son cosas diferentes. Cuando yo hablo de eximiente de responsabilidad, puse el ejemplo de la estación de gasolina. Cuando veamos el contrato de suministro, vamos a ver que la norma establece unas situaciones dentro del contrato de suministro. Y en ese tipo, por ejemplo, de contratos, va a suceder que una de las partes va a buscar que haya una indemnización por el incumplimiento de la otra parte. ¿Sí? Entonces, por esa situación, cuando se invoca, esto es para evitar la imposición de ese tipo de sanciones. Entonces, ¿qué está buscando en el fondo? Que se le exima de esa responsabilidad. Ah, bueno, gracias, Doc. Igual yo en el foro... ¿Cómo? En el foro... No, Doc, gracias. Bueno, entonces, nos vemos mañana. Espero que respondan el foro. Feliz noche. Gracias, doctor. De igual manera, muchas gracias.